aquí en nuestro set a Juan Valdés, presidente del Colectivo Dominicano para la Calidad Educativa y director del Observatorio Educativo de la Sociedad Dominicana de Profesores, un tema fundamental, nuestra educación. Y yo decía fuera del aire, Nairobi, que siempre que Juan viene al programa, tira unos ramplimazos, tira unos fuetazos. Si no lo hace, no es él. Y felicidades en el Día del Maestro. Gracias, Claro felicidades que a sí. todos los maestros de la República Dominicana. Estamos muy orgullosos de ustedes. Les felicitamos de todo corazón y auguramos mucha fuerza, mucho valor, mucha vocación para seguir luchando. Como decía Simón Bolívar, ser docente es la ocupación más noble que puede tener un ser humano y nunca podemos perder esa nobleza. Juan, vamos a empezar por las aulas, porque ya se terminó el año escolar, nos estamos preparando para el próximo, que iniciará a finales de agosto, y uno dice, bueno, ¿podrá el Ministerio de Educación remozar, entregar las aulas que están pendientes, que se pronosticó, que se planificó, que se iban a tener listas para el inicio del nuevo año escolar? ¿Qué es lo que ha identificado el observatorio en ese sentido? Todos estamos esperando que sí, que las aulas estén listas, estén remozadas y reparadas. Ellos se comprometieron a remozar más de 1.100 aulas. Algo que nos preocupa es que al día de hoy, del presupuesto de construcciones y reparaciones escolares, no se ha ejecutado más de un 1%. ¿Un 1%? Sí, y ya faltan apenas 2 meses para iniciar el año escolar. Ojo, con relación a las aulas, desgraciadamente debo informarles que el próximo año escolar, más de 300.000 niños dominicanos se quedarán fuera de la escuela por el déficit de aulas. Al día de hoy, son más de 6.400 las que hacen falta. Y si usted solo se fija en el nivel inicial, los niños de 2 a 5 años, aquí tenemos más de 1 millón de niños, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Y todo el nivel inicial, privado y público, no llega a 300.000 estudiantes. En realidad, el Estado Dominicano ha fracasado en construir las aulas que hace 13 años se diagnosticaron como una necesidad sin ningún tipo de excusa ni justificación, porque han tenido el presupuesto y cada año han tenido subejecución presupuestaria de hasta 23.000 millones de pesos. Es una falta de visión, es una falta de compromiso, es una falta también de continuidad de las políticas del Estado, porque el presidente de la República en 2022 emitió un decreto para resolver este problema y al día de hoy, ustedes que después de 4 años de este gobierno no hemos llegado ni siquiera a 4.000 aulas construidas, cuando sabíamos que eran 10.000 las que hacían falta. O sea que primero el ministerio y el gobierno dominicano debe redefinir la asignación presupuestaria a la construcción de aulas, porque si sabemos que son más de 6.400, ¿por qué el presupuesto para este año solo estipula unas 900? Eso no tiene ningún sentido. Juan, se ha convertido en un método ya recurrente de que cuando inicia el año escolar, ante el déficit de aulas, el Estado dice, vamos a asumir estos niños y vamos a entrar entonces en colegios privados. ¿Qué tan efectiva ha sido esta medida? Y parece que se haría lo mismo en el próximo año escolar, ya que no hay una solución evidente. El punto es dónde los van a llevar, porque ese programa se llamaba PASE. Ese programa fue un fracaso. De hecho, nosotros pedimos tanto a la Oficina de Proyectos Especiales de la Presidencia como al Ministerio de Educación los datos del programa. Y ahí tú tienes un serio conflicto, porque el centro de todo el sistema educativo es el niño. Y yo que dirijo un colegio privado, te puedo decir lo siguiente. Cuando el Estado envía a un niño de una escuela pública a un colegio privado, se produce un trauma. Porque las escuelas públicas, más el 90%, casi ya, son de jornada escolar extendida. El padre espera que sus niños vayan a la escuela desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Las escuelas privadas no funcionan así. Y que reciban desayuno y almuerzo. La alimentación escolar no está incluida, no es el mismo uniforme. Algo peor, no son los mismos libros de texto. Los colegios privados no usan esos libros llenos de cientos de errores que tienen las escuelas públicas. Entonces el niño se siente como un pez fuera del agua y ahí se produce un trauma. Y debo recordarles que todas las teorías del aprendizaje emanan de la psicología. La parte socioemocional, la parte psicopedagógica es esencial. No es llevar al niño a un lugar cualquiera por cubrir, pero esa no ha sido una solución. Y para mí, lo cuestionable es que teniendo decenas de miles de millones sin gastar cada año el presupuesto, hoy no tengamos las aulas que los niños de la clase trabajadora necesitan para ir a la escuela. Mira, eso es una violación a un derecho constitucional que tienen todos los dominicanos a recibir educación. Y no les estoy hablando de calidad, les estoy hablando simplemente de cobertura.
sabiendo que las familias que envían a sus hijos a las escuelas públicas son en su mayoría monoparentales. Es una madre o es un padre soltero, en su inmensa mayoría, y que trabajan y que están en el primer nivel de la pirámide de necesidades humanas. Todas las madres con un niño de 2, 3, 4 años quisiera llevarlos a una escuela pública, a un centro de atención integral a la primera infancia, pero eso no es posible. Y yo creo que todo el pueblo dominicano ya debe repensar qué hemos hecho con el 4% para la educación, porque es pertinente su inversión, pero ahora creo que el próximo paso de todo el pueblo dominicano es luchar por un seguimiento real a la calidad del gasto, porque ese es nuestro dinero y es nuestro derecho. Juan, la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación, ¿ha impactado ese presupuesto de ejecución de aulas? ¿O el retraso en la construcción no tiene absolutamente nada que ver con asignación presupuestaria? No. Lo primero es que la fusión del MESID y el MINERT nunca se dio ni se va a dar. Eso es un imposible. Eso requeriría que la República Dominicana desarrolle lo que se llama un enfoque metagógico. Dígase, la conjunción de la pedagogía con la andragogía, y eso aquí nunca se ha dado. Además que es una locura. Sí, pero es a nivel de presupuesto. Bueno, a nivel de presupuesto hay un tema serio ahora. Sí. Por ejemplo, este año no se está asignando el 4% para la educación. Lo que se ha asignado a las escuelas públicas es el 3.82. Se le ha quitado más de 15.000 millones de pesos a las escuelas públicas del presupuesto que le correspondía este año, porque debió ser 324.000 millones y solo le han asignado 309.000 millones, a pesar de que tenemos escuelas con letrinas, sin buena ventilación, sin buena iluminación, sin buen mobiliario, sin buenos equipos, porque ya ni siquiera tenemos equipos electrónicos, dígase computadoras y tabletas en las escuelas públicas. Los politécnicos no tienen laboratorios equipados porque dejaron perder el préstamo que había precisamente para equiparlos. Y por otro lado hubo un escándalo de corrupción en la Oficina de Cooperación Internacional de casi 1.000 millones de pesos y tuvieron que cancelar ese proceso. Esto ha sido una frustración y yo insisto, cuando usted evalúa qué está pasando en la escuela pública, el gobierno dominicano tiene una seria deuda y un evidente fracaso que requiere que toda la sociedad dominicana se involucre nuevamente en luchar por el 4%, pero no por el dinero, sino por la calidad de ese gasto. ¿Cuál es el mayor problema, señores? Que no tenemos funcionarios competentes en la educación pública. No tenemos un equipo realmente experto en educación escolar. Y con cada nueva gestión que viene, son promesas, son compromisos, son planes, son pactos, para los cuales no hay condiciones adecuadas para generar una ejecución efectiva de ellos. Juan, yo quiero aprovechar el Día del Maestro para hablar un poco también de esa figura. No hace tantos años, el maestro era la figura de la comunidad, el referente, el que se buscaba cuando había que hacer una noticia, cuando había que hablar por alguien, era el maestro. Con los años, al igual que muchas figuras de autoridad de nuestra sociedad, se ha ido perdiendo ese respeto a esa figura. Quiero que me digas a qué se debe desde tu punto de vista, pero además, ¿cuáles son los problemas que hay en la educación desde el lado del maestro? Porque hasta ahora no tenemos ni siquiera una evaluación que nos pueda decir cuáles de nuestros maestros están en condiciones de impartir la docencia en las aulas. Entonces, desde ese plano, ¿cuál es la realidad del maestro en República Dominicana? La Internacional de la Educación ha publicado varios estudios explicando que en toda América Latina se ha generado un movimiento estatal, gubernamental, orientado exclusivamente a denigrar la figura del maestro, intentando culpar al maestro del fracaso de los gobiernos de América Latina en generar condiciones adecuadas para garantizar una educación de calidad. Eso es por un lado. Tenemos que estar claros, quienes estudiamos psicología social, en lo que se conoce como la ingeniería social, que es el control mental de las poblaciones. ¿Y cómo se da este fenómeno? Que fue iniciado en 1908 por el sobrino de Sigmund Freud, llamado Edward Bernays, que luego pasó a Goebbels con el partido nazi y que hoy en día a través de la propaganda, las relaciones públicas, el control mental, las estrategias de estratagemas de ese tipo se dan. Pero en el caso del maestro, no es solamente el maestro. Las figuras de autoridad en toda la sociedad dominicana han perdido credibilidad porque los pueblos son como sus líderes. Si usted no ve que los líderes del país son los primeros en poner el ejemplo,
Porque el maestro es una autoridad. El maestro es una figura tan respetada como en esos tiempos que tú refieres. Era un presidente, era un senador, era un cura, era una monja, era un diputado. Esto es una decadencia en sí, en términos sociales, de todas las figuras de autoridad de la sociedad dominicana. Y eso no es dominicano. En toda América Latina se ha producido lo mismo porque en el año 1971 se dio una transición de lo que era la escuela humanista a lo que es hoy en día una escuela instrumentalista que apenas forma a un ser humano, incluyendo al maestro que fue niño y pasó por la escuela y la universidad, esencialmente para el propósito del trabajo y la producción económica. Cuando a ti te dicen aquí, por ejemplo, que se quiere reintroducir la materia de educación cívica, ellos se confunden en el hecho de que educación cívica, moral y cívica está en el currículo. La moral y cívica nunca ha salido del currículo. Es el enfoque que se ha utilizado para enseñarla ahora. ¿Pero por qué su fracaso? Es que el tema de la moral y cívica no se enseña por transmisión de conocimientos ni conceptualización. Es a través del ejemplo. La moral y cívica, al igual que la fe, se predica con el ejemplo, no con una asignatura. Y si un niño en una escuela va y un maestro le enseña el respeto, la empatía, la piedad, la compasión, y el niño sale de la escuela y ve que toda su sociedad no pone en práctica nada de eso, se produce lamentablemente una dicotomía, una desconexión. La educación moderna se basa en la construcción social del aprendizaje. Pero está claro, Juan, que para eso el maestro tiene que tener él las herramientas. O sea, él tiene que tener esas herramientas para poder transmitírselas a los niños. ¿Qué es lo que ha pasado con la evaluación docente? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con ese tema? Ese tema te lo voy a explicar. Para garantizar que nuestros niños tengan los maestros idóneos. Me encantó, para terminar la última pregunta, tu expresión. Tú dices, el maestro tiene que tener las herramientas para transmitir eso. Claro. Y el problema es que el maestro no transmite ni valores ni conocimientos de esa forma. En términos de psicología cognitiva, hay que entender la naturaleza del aprendizaje humano. Nosotros fuimos una escuela muy distinta a la de hoy. Tú me decías, por ejemplo, la experiencia canadiense. Sí. Lo que tú ves en Canadá no es un tema de instruccionismo. No es lo que el maestro le transmite al niño, es lo que todo el medio ambiente, el contexto, la sociedad y las prácticas de sus líderes ejemplifican. Con relación a la evaluación de desempeño docente, en este país, en 2014, se definieron los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Ahí se definen 4 dimensiones que un docente debe dominar y llevar a cabo. Y esas están organizadas en 11 estándares y 187 indicadores. La evaluación de desempeño se hizo en 2018 y francamente fue un fracaso, por 2 razones. Técnicamente no fue bien ejecutada y sus resultados nunca fueron usados en 8 años para capacitar a los docentes. Cuando tú preguntas, ¿qué pasa con el docente de hoy? Se supone que la evaluación de desempeño te da un diagnóstico, como cuando tú vas al médico, de qué tú tienes que mejorar, y que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, utiliza eso para entrenar a todos los profesores del país. Eso nunca lo hicieron. Aquí las propuestas formativas que se le dan hoy a los docentes son irrelevantes e impertinentes, porque realmente no se basan en un diagnóstico individual de qué ese docente necesita mejorar. Por ejemplo, hay docentes que tienen problemas con el manejo de la disciplina, o tienen problemas con el tema del contenido de la misma materia que ellos enseñan, o tienen problemas en términos pedagógicos, de que tú puedes saber y no saber enseñar. Pero si tú no tienes un diagnóstico preciso de eso, ofrecerle a un docente un posgrado, una maestría, un doctorado, un curso en pedagogía, en didáctica, en neurociencias, no tiene un efecto en la mejora de la enseñanza-aprendizaje en la escuela donde trabaja esa persona. Eso solo puede posibilitarlo un diagnóstico de sus necesidades formativas y posteriormente un entrenamiento pertinente y relevante a ese docente. Aquí han tratado la educación como farándula. Aquí no ven la educación como una ciencia. Y la educación es una de las ciencias más exactas. Todo es medible, todo es remediable, todo realmente se puede mejorar. Pero aquí hemos tenido un grupo de improvisados dirigiendo la educación dominicana, que por un lado son un capricho del político, del gobierno del momento, o del ministro del momento. Fíjense que cada ministro aquí viene y lanza un plan como que estamos reinventando la rueda. Y esa es la misma circunstancia de Miguel de Camps. Pero Luis Miguel de Camps, desgraciadamente, es una excelente persona, tiene excelente trato, pero Luis Miguel de Camps es un abogado, no es un especialista en educación. Y si encima de eso tú le dejas el mismo gabinete de Ángel Hernández, el gabinete que fracasó, que es un gabinete, tú tienes un ministro nuevo con un gabinete viejo, pero entonces un gabinete que ya lleva 3 años de fracaso,
que fue el gabinete culpable de que aquí al día de hoy no se haya evaluado a los docentes, que fue el gabinete culpable de que tengamos libros con cientos de errores, de que no tengamos a los docentes que necesitamos en las aulas, que también el concurso de oposición docente haya sido un fracaso, que no se hayan construido las aulas, que no tengamos buena alimentación escolar. Señores, nosotros tenemos un derecho como ciudadanos a exigir funcionarios que resuelvan. Esto no es una monarquía. Aquí nadie es un rey, una reina, que se merece un puesto porque un gobierno ganó. Juan, y el pueblo dominicano tiene que aprender a exigir eso. basado en todos los puntos que tú acabas de decir así rápidamente, ¿qué podemos esperar de la educación de nuestros niños y adolescentes en República Dominicana, basado en todo lo que tú acabas de decir? La falta de evaluación de los maestros, la falta de aulas, la falta de estructura, la falta de planificación, todo esto. ¿Hacia dónde vamos educando a nuestros? Yo creo que llegó la hora de que el pueblo dominicano se reactive, el activismo social, la participación de la ciudadanía, también los docentes. Yo siempre les digo, los docentes tienen que dejar de ser ovejas y convertirse en pastores. Yo creo que, mira, lo que sugiere el doctor Camarabadivelu de la Universidad de Yale en Estados Unidos es que los docentes tienen que convertirse también en intelectuales transformadores. No es solamente ser un conocedor y un experto en enseñanza, hay que ser un líder. Y la familia dominicana tiene que recuperar la autoestima, porque el pueblo dominicano se rindió y cree que esto no lo salva a nadie, y eso es mentira. Esto lo salvamos nosotros. Cada dominicano exigiendo en cada escuela y en cada una de las provincias la educación de calidad que merece. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vamos a esperar que el próximo año escolar, que empieza en menos de 2 meses, traiga mejores augurios para la República Dominicana. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores, y cuando regresemos, Celia el musical. Está buenísimo. El musical basado en la vida de Celia Cruz. Y tenemos aquí a la mujer que la va a encarnar. Ya regresamos.